Dragon Ball, amigo. 8 momentos donde la escritura de Dragon Ball Z fue magnífica. Palabra para definir a Dragon Ball como obra es minimalismo. Si sos seguidor del canal, ambos sabemos que lo que caracterizó a Akira Toriyama al momento de realizar el manga de Dragon Ball... Hoy estoy Dragon Ballesco, ¿te molesta? Hoy estoy Dragon Ballesco. Hoy estoy full Dragon Ball, ¿te molesta? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Fue su improvisación constante, sumada a la creciente popularidad de la obra saga tras saga. Hemos sido testigos de cambios sobre la marcha por situaciones externas a Toriyama, como la constante modificación de villanos vistos en la saga de los androides y la manera en la que incluso teniendo que descartar planes que tenía en mente, nos terminó dando una de las mejores sagas de Dragon Ball. Y ya no hablo de gustos personales, sino que hablo sobre la escritura misma, el desarrollo de los personajes, la forma en la que el propio contexto del arco llevó a los personajes a trabajar en sí mismos para romper sus límites, y ni hablar de la batalla final entre Gohan y Cell, la cual presenta un Dragon Ball lo más grande sí. ¡Gracias, este huevo! ¡Dragon Ball lo más grande que hay, guacho! ¡Lo más grande que hay! plasmado y desarrollado, por lo que en este video te invito a conocer cuáles considero a nivel personal que son momentos peak en cuanto a la escritura de la etapa Z en el manga de Dragon Ball. Aclaro que esto no es un top, ya que no seguiré un orden de cuál considero mejor a lo largo del video, sino que iré... ¡Ah! Estoy haciendo el video de los mejores openings del 2025. por orden cronológico. Además, no solo me limitaré a mencionar el momento y nada más, voy a desarrollar con la mayor cantidad de argumentos posibles basados en la propia obra del por qué considero que dicha escritura fue peak. Si bien Akira realizó muchas cosas sobre la marcha, considero que esta es una excepción. La forma épica y emotiva en la que Piccolo se sacrifica por salvar a su único amigo Gohan fue algo que se vino trabajando desde el inicio del arco Saiyajin y puede que mucho antes. El mismo Akira, en una entrevista para la Daisenshu 4, comentó que la idea de que Piccolo fuese un extraterrestre se le ocurrió recién cuando apareció Kamisama. Antes en su mente era simplemente un demonio, por lo que si bien la muerte de Piccolo a manos de Nappa fue la excusa perfecta para llevar al elenco principal al planeta Namekusei, seguramente fue un plan que tenía en mente tiempo atrás, aprovechando a desarrollar durante todo el arco Saiyajin al personaje de Piccolo para que su muerte sea fuerte, emotiva e inolvidable. Tras haber eliminado a Raditz, Kamisama se percató de que su alma sí fue a parar al otro mundo, cuando en la saga de Piccolo Daimaku se estableció que quienes morían en manos de un miembro de la familia del mal quedaban en un limbo eterno. Este es el primer indicio clave por parte de Akira para hacernos saber que Piccolo ya no era el mismo. Algo había cambiado dentro de él, pero aún no sabíamos qué. El que idease entrenar a Gohan fue otro punto clave que Kamisama analizó como... Qué raro que la cámara está andando mal, amigo. Me está empezando a joder un poquito. Qué raro, amigo. La cámara no soporta tanta esencia. un cambio en Piccolo, ya que su versión de antes jamás hubiese accedido a tal cosa. Incluso menciona presentir que con la llegada de los Saiyajin, tanto él como Piccolo iban a morir, y que Piccolo, si tenía ese mismo presentimiento de muerte, seguramente el entrenar a Gohan era la manera que encontró para dejar algo en este mundo. Toriyama no solo preparó la cancha para aquel emotivo sacrificio, sino que además la fue desarrollando aún más. Todos recordamos la charla en la que Gohan le comenta a Piccolo que, tanto él como su padre, consideran que él ya no era un ser malvado, al menos no como solía serlo. Es decir, el cambio de Piccolo fue percibido hasta por el propio Goku años atrás, lo que significa que si bien era la reencarnación de Piccolo Daimaku, reencarnó sin toda esa maldad latente que tuvo en algún momento. Por palabras suyas, el primer responsable de ablandar su corazón fue Goku, tal y como le revela a Gohan antes de morir, pero la bondad de Gohan fue la que lo cambió por completo. Piccolo era un personaje lógico y pragmático, con toma de decisiones basada en su inteligencia. Aún así, sabiendo que si moría las esferas dejarían de existir, no lo pensó ni un segundo antes de salvar la vida de Gohan, ubicándola por encima de su propia vida, su antiguo estatus de demonio y las propias esferas del dragón, ya que Gohan había sido la única persona con la que tuvo un vínculo especial durante toda su vida. Aquel niño que vio su lado bondadoso y jamás lo miró con desprecio. Pero eso no es todo, no se quedó en un momento lindo y emotivo simplemente. Este fue el detonante para que más adelante Gohan y el resto vayan a Namekusei, dándonos la tremenda obra de arte que fue la saga de Freezer. Es decir, Akira nos dio oro para darnos aún más oro. Así que, por todo este desarrollo plasmado durante el arco Saiyajin, considero que el sacrificio de Piccolo fue un pico argumental.
un perdedor hace muchos esfuerzos. Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Desde el inicio del No perdimos, chavales, aprendimos. propio arco Saiyajin, se nos dejó bastante claro que, dentro de su raza, Goku era un guerrero de clase baja, enviado a la Tierra justamente por ser un Saiyajin débil que no tendría problema alguno en sobrevivir en un planeta lleno de mortales aún más débiles. Esta premisa fue el armado perfecto para la introducción de Vegeta, el príncipe de la raza que discrimina a aquellos guerreros de clase baja como Goku, el cual había venido a la Tierra a ponerla en peligro. El contraste inicial que existió entre Goku y Vegeta fue perfecto. Mientras uno era de corazón bondadoso, que no duda en ayudar a otros si la situación así lo amerita, la otra parte era un príncipe salvaje que encontraba placer en la maldad y su arrogancia lo llevó a creer que era el Saiyajin supremo hasta que se cruzó con un Saiyajin de clase baja que le bajó los humos a golpes. Vegeta desde el minuto 1 era consciente de que Goku era un guerrero de clase baja y por eso mismo le llamó mucho la atención la cantidad de fe que sus amigos depositaban en él durante el combate inicial. En su mente era ridículo que Krillin y el resto creyesen que si Goku llegaba cambiarían las cosas, ya que para él era un debilucho que ni siquiera había podido contra Raditz. Aún así, le daba intriga saber el porqué de tanta fe sobre Kakaroto. Algún motivo debía haber, por eso decide darles 3 horas a los guerreros Z para esperarlo. Cuando Goku finalmente llega al campo de batalla, Vegeta se percata de que el poder de Goku es muchísimo mayor al que esperaba para un guerrero de su clase. Incluso cuando Goku derrota a Nappa con el Kaioken, le pide a Vegeta que lo tome y se vayan de la Tierra, mostrando así, tal y como también volvería a mostrar Akira más adelante, que Goku, por más amante de las peleas que fuese, prefería evitar enfrentamientos innecesarios, por lo que a diferencia de la creencia popular, Goku, al menos en el manga de Dragon Ball, no era un ser que solo le gustaba pelear y ya está, mientras que por el lado Vaya Chade. de Vegeta, se nos mostró completamente lo contrario, un Saiyajin cruel hasta con los suyos, el cual eliminó a Nappa debido a que lo consideraba completamente inútil, siendo este el mejor contraste posible que Akira nos pudo dar entre Goku y Vegeta. Si bien ambos eran Saiyajines amantes de las peleas, el primero era sumamente bondadoso y mostraba compasión ante sus enemigos, ¿Vegeta y Goku es la mejor rivalidad de la historia del anime? mientras que el segundo era sumamente despiadado hasta con los suyos. Finalmente, cuando el guerrero de clase baja y el príncipe se enfrentan, Vegeta saca a relucir toda su arrogancia, diciéndole al propio Kakaroto que debería ser agradecido de poder pelear contra él, y también le comenta cuál es la razón de por qué guerreros como Goku terminan en planetas como la Tierra. Kakaroto le menciona que si un perdedor se esfuerza lo suficiente, podría sobrepasar el poder de un guerrero de la élite, pero no solo se lo dice, sino que también se lo demuestra. La arrogancia de Príncipe Saiyajin fue en caída libre todo el combate. Toda esta pelea, tanto coreográfica como argumentalmente, es increíble se mire por donde se mire. Con cada golpe, con cada ataque, Vegeta va cayendo en la realidad de que Qué bueno estaba el Kaioken, incluso un élite como él puede llegar a ser superado por un simple guerrero de clase baja que se esforzó lo suficiente como para lograrlo. Esa, además de ser una lucha física, también fue una lucha psicológica, en la cual Vegeta, claramente, fue el perdedor. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. Durante todo el arco argumental de Freezer se vino desarrollando la idea del Super Saiyajin. Aquella leyenda era conocida hasta por razas alejadas como los Namekianos, ya que el patriarca menciona esta leyenda cuando le comentan que Piccolo había sido derrotado por un Saiyajin. Esto nos sirve de contexto para que la existencia de aquella leyenda realmente tenga sentido y no sea un simple mito existente entre los Saiyajin como creía Vegeta al principio. El príncipe de los Saiyajin no podía aceptar la idea de que un guerrero de clase baja sea la leyenda legendaria de su raza. Si alguien debía hacerlo, era él. Cuando Vegeta fue eliminado por Freezer, ya está seguro de que Goku era un Super Saiyajin. Incluso la idea lo pone feliz, ya que de esta forma quien acabará con Freezer será la peor pesadilla de este, y una de las razones por las que había destruido el planeta Vegeta. Sin embargo, seguía notando la compasión de Goku con sus enemigos. Pero no está en orden. Él se aclaró, son momentos que él considera los mejores. Pidiéndole que la elimine para poder convertirse de una vez en un Super Saiyajin. Goku es consciente de que eliminar dicho aspecto de él es imposible, ya que jamás podría ser alguien despiadado y de corazón frío. Sin embargo, tras la muerte de Vegeta, decide abrazar por primera vez su legado Saiyajin, manifestando ser un Saiyajin criado en la Tierra, el cual está dispuesto a vengar a todo aquel que Freezer eliminó a su paso. Finalmente, cuando Freezer mata a Krillin, Goku logra despertar la leyenda de la que se habló durante todo el arco, el Super Saiyajin.
La impotencia, el odio y la ira de ver morir a su mejor amigo fueron la clave para despertar aquel poder que se encontraba latente dentro de él, siendo también uno de los mejores power-ups de la historia del shonen, marcado por un contexto muy bien desarrollado y narrado por Akira Toriyama a lo largo de la saga Saiyajin y Freezer. Finalmente, aquel guerrero de clase baja que fue enviado a la Tierra por ser débil, terminó siendo la leyenda que era parte simplemente de la mitología de toda su raza y despertó nada más y nada menos contra Freezer, el tirano conquistador de planetas que, por miedo justamente Soldado Totoria, soldados Arbó, miren los fuegos artificiales. Ese poder había destruido la raza a la que Goku pertenecía. Esto no hace más que destruir emocionalmente a Freezer, quien hasta hacía nada creía ser el más poderoso del universo, pero la realidad le dio de lleno, perdiendo el control y sintiendo por primera vez lo que es el miedo. ¿Cuánta gente inocente te suplicó para que no la mataras y no te apiadaste de ellos, Freezer? Todos fuimos testigos de cómo Goku intentó renunciar a la batalla contra Freezer porque a pesar de que despertó al Super Saiyajin debido a la ira que el villano le generó, sus principios como guerrero siguieron ahí. No encontraba ningún placer ni sentido seguir luchando, sabiendo que Freezer solo iba disminuyendo su poder con el paso del tiempo debido a haber usado su 100%. Además consideraba haber cumplido con su deber. Le demostró a Freezer que sí existía alguien más fuerte que él, a pesar de que el tirano se consideraba insuperable, y lo peor es que se trataba de un Saiyajin. Para Goku, era muy bajo y sin sentido acabar con la vida de Freezer, ya que estaba muerto de miedo, además de preferir dejarlo con vida para que viva consciente de la realidad que le había hecho ver. La razón por la que decidió quedarse en Namekusei, a pesar de que iba a explotar, había sido cumplida a la perfección. Freezer más adelante no aceptó dejar ir a Goku y lo atacó por la espalda, hasta que finalmente su propio ataque lo dejó moribundo en el suelo. Goku estaba dispuesto a irse y dejar que Freezer comparte el mismo destino que había sellado para el planeta Namekusei, pero increíblemente Freezer ruega por su vida. Goku, consciente de que un tirano así no merece compasión, le da igualmente energía suficiente como para que pueda sobrevivir a la explosión. Con este actuar, Goku demuestra que la razón por la que no le gusta eliminar a sus enemigos es porque considera que incluso ellos podrían encontrarle un verdadero valor a la vida y no solo por el egoísmo de volverlos a enfrentar en un futuro como muchos incorrectamente creen. Esta es la principal razón por la que, tras creer haber eliminado a Freezer, tiene una mirada de decepción. Goku era amante de las peleas, pero su propia filosofía de vida era aún mayor, evitando batallas innecesarias de ser posible, como la vez que le pidió a Vegeta que tome a Nappa y se vayan de la Tierra, o al mostrar desinterés por enfrentar a las fuerzas especiales Ginyu, ofreciéndoles irse del planeta, y en cuanto a eliminar a sus enemigos, también lo evita si es necesario, como por ejemplo contra Raditz, donde inocentemente creyó que su hermano estaba realmente dispuesto a irse y no volver, acción que le costó la vida. Aún así, en situaciones como esa lo alejaron de su filosofía, dándole la oportunidad a Freezer de poder escapar y decepcionándose al ver que el tirano no tomó esa segunda oportunidad. Vaya Chad, Goku, Debe Ese era estar Chad. pensando que por qué su padre le está haciendo sufrir de esta manera tan cruel y no viene a ayudarlo. Sé que este punto puede ser polémico, pero dejen que me explique. No hay duda alguna de que Goku fue imprudente al darle una semilla del ermitaño a Cell, ya que sobrepuso su filosofía marcial por sobre la lógica básica de no darle ventaja a tu enemigo, más aún en el contexto en el que se encontraban. Aún así, esto no contradice al personaje de Goku en lo absoluto. Ya vimos que actuó así al dejar que Freezer alcance su 100% y más adelante lo volveríamos a ver cuando rompe los Potaras en el arco de Majin Buu, debido a que consideraba injusto enfrentar a Kid Buu fusionándose cuando él era solo un individuo. A lo que voy, la crítica a Goku por darle una semilla a Cell tiene todo el sentido del mundo. Fue imprudente sin lugar a dudas, pero eso no quita que actuó como actuaría en otras situaciones parecidas. Sin embargo, desde su punto de vista, esto no fue imprudente y tenía motivos para creer que darle la semilla no cambiaría nada. Él ya era consciente de que el poder de Gohan era superior al de Cell. Pasaron un año entero en la habitación del tiempo y acababa de tener un combate casi al límite con Cell. No tenía ningún motivo para pensar que el villano, tras comerse la semilla, sería un problema para Gohan, por lo que ahora pasamos al siguiente punto. ¿Qué hay de Pick en mandar a pelear a Gohan? Mucho. Saquemos de la ecuación que Gohan desde niño mostró grandes poderes ocultos. La otra razón importante por la que Goku mandó a su hijo a enfrentar a Cell a pesar de que era solo un niño es que Goku conocía más la faceta guerrera de Gohan que la otra imagen de Saiyajin al que no le gusta pelear. ¿Significa esto que Goku no conoce bien a su hijo? Veamos. Gohan, al menos frente a Goku, siempre mostró esa faceta de guerrero que está dispuesto a enfrentar a sus enemigos si estos ponen en peligro a sus seres queridos. En el arco Saiyajin, fue testigo de cómo Gohan se enfrentó a Vegeta con tal de proteger a la Tierra. Más adelante, cuando planean ir a Namekusei, Gohan es el primero en ofrecerse para ir a buscar las esferas del dragón
Vaya Chad Gohan, Gohan era un Chad. Gohan era un Chad. Contestándole mal incluso a su propia madre, la cual no estaba de acuerdo con eso. Más adelante, cuando vino Trunks, este le comenta que es el único guerrero que se mantuvo vivo tras la amenaza de los androides, y que quien lo entrenó fue Gohan, y más importante aún, pasó 3 años entrenando exhaustivamente, tanto él como Piccolo, para prepararse y enfrentar a los androides. Mi punto es simple. Gohan tiene 2 facetas. La primera es aquella tranquila a la cual no le gusta pelear y lo evita si es necesario, y la segunda es la faceta de guerrero, en la que no duda en pelear y proteger a los suyos en caso de ser requerido. Mientras que Piccolo conoció más aquella primera faceta de Gohan, Goku conoció más la segunda. El mismo Akira Toriyama plasma esto en la obra, cuando Piccolo le hace ver a Goku que efectivamente se había equivocado al enviar a pelear a Gohan, más aún sin haberle explicado su plan. En la mente de Piccolo, Gohan se estaba preguntando por qué su padre lo mandó a sufrir de esa manera y que seguramente creía que las peleas para Goku eran más importantes que su propia vida. Cuando sabemos que esto no es tan así, ya que el mismo Gohan le menciona a Cell que sabe cuál es la razón por la que su padre lo envía a pelear, debido a que tiene un historial bastante grande de sobrepasar sus propios poderes cada vez que se enfada. Sin embargo, cuando Goku escuchó las palabras de Piccolo, cree que efectivamente cometió un grave error, ya que incluso para un Saiyajin puro como él, es absurdo que una pelea tenga más valor que la vida de su propio hijo, por lo que sin dudarlo le pide una semilla del ermitaño a Krillin para recuperarse y enfrentar a Cell. ¿Por qué considero que todo esto fue un pic argumental? Porque se nos muestra que si bien Goku tiene filosofías bastante imprudentes en momentos inoportunos, no dudó ni un segundo en enmendar su error tras Piccolo hacerle ver las cosas claras. A su vez, se nos muestra cómo es que Gohan, quien a pesar de haber crecido en un contexto lleno de violencia y peligro constante, no deja de ser solo un niño que no tiene por qué cargar con la responsabilidad de defender a la Tierra. En pocas palabras, Goku sabe al 100% que el poder de Gohan era más que suficiente para acabar con Cell. A ver, Gohan era mucho más fuerte que Cell. Eso lo vimos. El tema es que Gohan seguía siendo un niño para ese momento. Pero dejó pasar por alto algo muy importante. Gohan detesta pelear, por lo que cuando Piccolo le hace ver el terrible error que cometió, no duda ni un segundo en enmendarlo y salvar a su hijo. Sin embargo, visto desde afuera, sabemos que ese actuar inicial de Goku fue totalmente coherente con su personaje. Recuerda que Hola, Mike, existen ¿todo bien? oponentes que jamás se entenderán con las palabras. Buah. ¿Qué decir de esta transformación que no se sepa? Desde el inicio del arco, ¡La banda sonora! con Toriyama mostrándonos que ni un Super Saiyajin era suficiente para detener a la amenaza que se aproximaba, ya nos dio un indicio de que, en algún punto, los personajes deberían desarrollar la manera de superar los poderes de un Super Saiyajin. Si bien el que unos androides creados en la Tierra sean más poderosos que el emperador del universo pueda considerarse mala escritura, lo que nos dio a cambio lo compensa completamente. Gracias a eso, tuvimos todo un arco de evolución y desarrollo donde el poder del Super Saiyajin no era suficiente para enfrentar este nuevo peligro y orilló a los personajes a crear una nueva forma de superarse a sí mismos. Al igual que el Super Saiyajin 1, la Hay gente que dice que la escena es mejor sin la música. ¿Qué le diría a esos cucas? Que la chupen. fase 2 fue desarrollada durante todo el arco argumental en el que fue presentado. Primero se nos mostraron al Super Saiyajin de grado 2 y grado 3, transformaciones que quedaron en la nada misma, pero que fueron lo suficientemente importantes como para que el propio ¡Qué erecto! Goku se diese cuenta de que el camino a seguir para superar a un Super Saiyajin era otro, pero como si fuese poco, la manera que encontró Toriyama para despertar el poder que se habló durante todo el arco fue simplemente arte. Número 16 le hace ver a Gohan que la batalla ideológica por la que estaba pasando era muy sencilla. Por más que uno quiera evitar confrontaciones, hay situaciones que simplemente lo ameritan. Por más que se aferre a creer que las palabras pueden ser suficientes para neutralizar a una amenaza, número 16 le hace ver a Gohan que no es así y que esto no necesariamente signifique que el usar la fuerza sea algo malo, al contrario, pelear por la justicia es una buena obra en cualquier contexto. Finalmente le encarga la vida terrestre que él tanto amó en el corto periodo de tiempo que estuvo activo, y Gohan termina de comprender este mensaje cuando Cell destruye sin compasión a número 16, estallando no solo en ira, sino también en deseo de proteger a todos los que Cell está poniendo en peligro. La lucha ideológica que le impedía a Gohan mostrar sus verdaderos poderes había desaparecido. Yo solo quería regresar a como era antes. Por mucho tiempo creí que volver a Vegeta nuevamente un enemigo en el arco de Buu había sido tirar el desarrollo anterior del personaje a la basura, pero nada más lejos de la realidad.
Si bien tras la muerte de Goku, la forma en la que Vegeta mostró respeto por su rival fue dejar las peleas, siguió entrenando durante todos esos años y sin darse cuenta fue formando parte de los terrícolas, llevando una vida común y corriente, mientras que su instinto de pelea se iba alejando cada vez más y más. Pero eso cambió cuando Goku anunció su regreso para el torneo. Esta noticia revivió el espíritu de pelea de Vegeta, quien finalmente creía tener la oportunidad de enfrentar y saldar cuentas con Kakaroto de una vez por todas. Todo indicaba estar destinado a este encuentro. Incluso dentro del torneo iban a enfrentarse en primera ronda, pero lastimosamente para Vegeta el torneo fue interrumpido por el Supremo Kaiosama. Antes de acompañarlos, le dejó en claro a Goku que su único deseo era enfrentarlo, por ende Kakaroto le promete un combate aunque fuese fuera del torneo. Sin embargo, toda la situación no hacía más que alargarse. Goku tenía el tiempo contado en la Tierra y desde el punto de vista de Vegeta estaban perdiendo el tiempo. Los enemigos que atestiguó en la nave de Babidi eran simple basura. Además que en este escenario fue que Vegeta se percató de que Goku lo había superado en poder al enfrentarse a Jakon. Y para terminar, Dabura, tanto para Vegeta como para Goku, era un simple enemigo con el que podrían acabar fácilmente. Finalmente, Vegeta se deja manipular por Babidi, el cual despierta aún más poder del que ya había conseguido por su cuenta. Vegeta llevaba tiempo queriendo volver a los viejos tiempos, pero lo encadenaba su vínculo con Bulma, Trunks y demás seres queridos. Entrenando, logró poder suficiente al conseguir el Super Saiyajin 2, pero sus vínculos lo ataban y era consciente de que su poder estaba limitado, ya que sería aún más poderoso sin todas esas ataduras. Justamente por eso acepta ser controlado por Babidi, dejando de lado su orgullo para que así pudiese romper todas esas cadenas que lo ataban y volver a ser quien era. Y si bien creyó haber vuelto a ser él, estaba completamente equivocado. Vegeta sin su orgullo no es Vegeta. ¿Valía la pena dejarlo de lado con tal de tener su revancha y obtener todo ese poder? Sea como sea, el precio a pagar fue demasiado alto tanto para él como para sus seres queridos. Majin Buu había despertado debido a este capricho suyo y se sentía culpable por la muerte de Gohan, mostrando una vez más respeto por dicho personaje. Por lo que sin dudarlo, decide abrazar el poder que despertó gracias a dejarse manipular para proteger al resto. Esa motivación que había perdido durante los últimos años y que lo llevaron a rebajarse a tal punto de dejarse manipular por un tercero, la recuperó en ese mismo instante, siendo esta la primera vez que vemos a Vegeta pelear por los demás y no por él mismo. Vaya chada. Mostrando así también la mejor redención posible para el príncipe de los Saiyajin. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. El cierre definitivo a la evolución de Vegeta como personaje. Finalmente había comprendido cómo es que Goku, un guerrero de clase baja, encontraba la forma de superarlo a él y superarse a sí mismo. Mientras que Vegeta peleaba por gusto, por placer al matar y por orgullo, Goku llevaba todo eso más allá. No solo peleaba por gusto, lo hacía para poder superarse a sí mismo y ver cuáles eran sus límites, razón por la cual evitaba matar a sus enemigos. Goku no peleaba únicamente para ganar, él peleaba para no perder ante nadie, siendo esta la clave para encontrar la forma de superarse a sí mismo. Vegeta finalmente había comprendido todo lo que nosotros como espectadores ya habíamos notado. Si bien tanto él como Goku amaban los combates, Vegeta tenía motivaciones egoístas, cosa que Goku ¿te erectaste? jamás tuvo. Eso nos lo dejó muy en claro todas esas veces en las que evitó peleas que consideraba innecesarias o cuando le perdonó la vida a ciertos villanos, como fue el caso de Piccolo en su momento o el propio Vegeta. En ambas situaciones, Goku lo superó a su manera a ambos, lo cual en su mente era una completa victoria, por eso mismo consideraba innecesario eliminarlos. Además, tal y como hizo con Freezer, les dio una segunda oportunidad para que puedan encontrarle el verdadero valor a la vida. Esto mismo lo menciona Vegeta en su monólogo, sintiendo que muy posiblemente Kakaroto lo perdonó porque estaba seguro. Lo menciona Vegeta. Tú nunca tuviste la intención de matarme. Es como si tú siempre hubieras sabido que yo algún día tendría este tipo de sentimiento. Y te infravaloran a Dragon Ball, Te lo bajan como si fuera mierda. Van a chupar verga de Goku. Van a chupar verga de Goku. Van a chupar verga de Goku. De Goku, agarren ese pene y chúpenlo. Chúpenlo. En su monólogo, sintiendo que muy posiblemente Kakaroto lo perdonó porque estaba seguro de que tarde o temprano lograría sentir lo que estaba sintiendo en ese mismo instante, sentimientos humanos. Tras años de no poder comprender cómo podía existir un Saiyajin bondadoso al cual además le gustaba pelear, finalmente lo había comprendido. Ambos aspectos pueden ir quieren comparar mierda pis con esta maravilla de la mano, y mientras menos egoístas sean tus motivaciones, mayor es tu margen de mejora y superación. Goku, aquel guerrero de clase baja que enfrentó hacía tantos años, siempre había sido el número uno y el príncipe de los Saiyajin, Vegeta, finalmente lo había comprendido.
Una vez terminado el video, me encantaría conocer tu opinión sobre cada uno de estos aspectos que estuve tratando y saber si les gustó. Amigo, la rompiste, amigo. ¿Qué te voy a decir? La rompiste.